Bien, hermanos, vamos ahora a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 26 hasta el 31. Marcos 14, del 26 al 31, y dice así la palabra del Señor: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús entonces les dijo: Todos seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos sean escandalizados, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Cuando el apóstol Pablo, en la carta a Colosenses o la carta a los Efesios, dice que los cristianos hemos de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, se está refiriendo a los salmos de la Biblia. A los salmos de la Biblia. La palabra himnos es también otra palabra para hablar de los salmos de la Biblia. Y vemos esto aquí en este mismo pasaje, cuando dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Por qué esto? Pues porque aquí se está refiriendo a la práctica judía de cantar el llamado Halel. El llamado Halel son los salmos del 113 al 118, y entonces antes de la cena de la Pascua se cantaba se recitaba la primera parte del Halel, los salmos 113 y 114, y después de la cena, la segunda parte del Halel, es decir, del 115 al 118. Y bien, estamos aquí en la cena de la Pascua de Jesús con sus discípulos. La cena de la Pascua, que también es al mismo tiempo, pues la última noche de vida del Señor Jesucristo sobre la tierra. Al día siguiente, el Señor Jesús iba a entregar su vida en la cruz como sacrificio por el pecado de su pueblo. Y vemos que Él pues hizo frente a este momento supremo de su vida. Este va a ser un momento de gran dolor y sufrimiento, sobre todo espiritual, sobre todo anímico. Se conoce este momento como la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la pasión y la muerte. Bien, pues el sufrimiento, porque se iba a ver Él completamente abandonado de todos, abandonado de todos sus discípulos, y iba a caer en manos de sus enemigos, los dirigentes del pueblo judío.
Y bien, pues lo que nos enseña este pasaje es que esto, por un lado, era conforme a la voluntad de Dios, para poder darse esta obra de salvación, para que Él pudiera morir en la cruz como sacrificio por el pecado de su pueblo. Pero al mismo tiempo, vemos que para que eso pudiera ocurrir, los discípulos suyos lo abandonaron. En particular aquí se está centrando sobre todo en el apóstol Pedro. Y eso fue un fallo. Y eso fue una caída de los discípulos. Entonces vemos, por un lado, la soberanía de Dios, por otro lado también la responsabilidad de los hombres, clarísimamente en este pasaje. Y es entonces lo que vamos a con la ayuda del Señor, estar considerando en esta mañana. Primeramente, pues, vemos este abandono de los discípulos, ¿no? Que el Señor Jesús lo anuncia por adelantado. En el versículo 27 dice: Jesús entonces les dijo: todos seréis escandalizados de mí esta noche, escandalizados de mí o por mi causa. Y la idea entonces de escandalizado, ya vemos, escandalizado, escándalo. Hoy en día tenemos la idea de que el escándalo es algo que una noticia de algo malo que ha ocurrido, pero no es exactamente esto. En la Escritura, la palabra escándalo, en el Nuevo Testamento sobre todo, es la idea de tropezar, de caer en la fe, de caer en la fe. En el Evangelio de Marcos ya lo encontramos hasta 3 veces antes, en el capítulo 4 y versículo 17, en el contexto de la parábola del labrador o del sembrador. Y está hablando de aquellos que cayeron en pedregales. Dice: no tienen raíz en sí mismos, sino que son temporales. Después, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan por la persecución o la tribulación por causa de la palabra. O en el capítulo 6 y versículo 3, de aquellos que conocían el origen y la familia de Jesús. Y entonces dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, el que no podía llegar a creer en él. O también en el capítulo 9 y versículos 42, a partir del versículo 42, es el pasaje cuando está hablando de aquellos que escandalicen a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le valiera que le pusieran una roca o una piedra de molino al cuello y lo echaran en medio del mar. Entonces, escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué significa? Pues vemos el significado reflejado en ya Romanos capítulo 14, versículo 15. Romanos capítulo 14, versículo 15. No se utiliza exactamente la palabra, pero sí la idea. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Escandalizar en este caso, por lo tanto, era que ellos fueran llevados a pecar, comiendo de ciertos alimentos, etc., en contra de su conciencia y de lo que ellos estaban convencidos. Eso era algo destructivo para su fe. Destructivo para su fe. Entonces vemos, esto es lo que está de nuevo diciendo Jesús a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí.
o por mí, por mi causa, esta noche. Lo está anunciando pues de antemano, e incluso pues vemos que lo está presentando por medio de las Escrituras. Escrito está: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y esto es una cita, por supuesto, de la Escritura en Zacarías, en el capítulo 13. Zacarías, capítulo 13, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y ahí pues leemos en el versículo 7 al 9, que está hablando pues de un personaje futuro. De hecho es por supuesto, una profecía mesiánica, y al Mesías aquí pues se le llama el pastor, el hombre compañero mío, y se le está presentando por lo tanto como dirigente del pueblo. Dice Jehová de los ejércitos: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le iré y diré: pueblo mío. Y él me dirá: Jehová es mi Dios. Aquí, por lo tanto, está diciendo que sí, que al Mesías se le iba a herir y que las ovejas, el pueblo, serían dispersadas. El pueblo sería dispersado. De hecho, vemos aquí se está hablando también, a continuación del versículo 8, de las 2/3 partes serán cortadas de la tierra. Está hablando de la tierra del país de Israel, del pueblo de Israel. Así, por lo tanto, vemos lo que está diciendo aquí este anuncio en Zacarías. Volviendo entonces aquí a Marcos, hay un pequeño cambio, porque ahí en Zacarías vemos que se dice: hiere al pastor. Hiere al pastor es un imperativo, ¿no? Una orden. Hiere al pastor. Mientras que aquí en Marcos dice: heriré al pastor. Heriré al pastor. Y entonces aquí vemos que está hablando de Dios. Y esto para decir que eso va a ocurrir por la voluntad de Dios. Eso va a ocurrir por la voluntad de Dios. Y esto es lo que encontramos también en Lucas capítulo 22. Hablando Jesús a Pedro, le dice: Satanás os ha pedido para ser zarandeados como a trigo. Para ser zarandeados como a trigo. Así pues, aquí lo que nos está diciendo es que iba a ser herido el Señor Jesucristo. Está haciendo pues referencia a que iba a ser apresado, a que iba a morir, y que esto iba a ser una prueba para la fe de los discípulos, y ellos iban a caer también de la fe por esa prueba. Iban a caer. El pastor, Jesucristo, el Mesías, iba a ser herido y todos los demás iban a ser dispersados, y él se iba a quedar solo. Entonces vemos que esto era necesario y según la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios también nos dice esto a nosotros, que es necesario que vengan pruebas, nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Incluso el apóstol Pablo nos dice que es necesario que hayan disensiones entre vosotros para que se vea quién de vosotros es aprobado. Es necesario, por lo tanto, según la voluntad de Dios, que eso ocurra. Según la voluntad de Dios, eso ocurra. Para que nuestra fe pase por el crisol. Para que aquellas cosas que están añadidas a nuestra fe, adheridas a nuestra fe, pero que no son motivos puros tal vez, o son cosas de nuestra carne, por el fuego de la prueba sea limpiado y sea
purificado. Les iba a ocurrir exactamente a los discípulos lo que hemos leído, si nos damos cuenta, en la parábola del sembrador. Aquellos que por la persecución, por la palabra o la tribulación, iban a ser escandalizados, y efectivamente vemos, ellos iban a ser escandalizados porque Jesús iba a ser apresado y porque ellos entonces corrían peligro. Así entonces vemos que es una cosa, un peligro cierto, siempre, para todos los creyentes. De hecho, todos, de una manera o de otra, hemos de conocerlo, las pruebas en la fe, y también las congregaciones. E incluso en las congregaciones mismas se puede dar este mismo caso, que se hiera al pastor. En este caso, no ya, por supuesto, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas que está en los cielos, sino a los que Él ha puesto en su lugar, que sean heridos y que todas las ovejas sean dispersadas. Y esto es algo que, si tenemos a lo mejor cierto tiempo en el Señor, lo habremos tal vez visto. Llevo 34 años en el Señor ya. 34 años en el Señor, y bueno, pues la iglesia a la que comencé a asistir justo después de la conversión, a los 6 meses se quedó sin pastor. No por falta del pastor, porque ya se retiraba, pero también previamente habían habido unos graves problemas en la congregación. Y eso es lo que ocurrió. Muchos se dispersaron y hasta el día de hoy no volvieron. He podido ver también casos de congregaciones que fue la falta del pastor, que el pastor cayó en pecado y la iglesia pues fue dispersada, algunos inmediatamente, y después quedaron heridos, hasta que al final incluso esa congregación como tal dejara de existir. Así pues vemos que esto es algo que hemos de tener presente, que se puede dar pruebas en la fe, pruebas para la fe, para que pues con la ayuda del Señor pues las pasemos y no seamos dispersados. En todo caso vemos que esta pues abandono, por lo tanto, de los discípulos fue pues anunciado por Jesús, porque formaba parte de la voluntad de Dios para realizar la salvación. Pero sigue pues diciendo a continuación, pues versículo 28 también abunda en esto mismo: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces vemos que esta referencia a Galilea aquí parecería que está fuera de lugar, pero realmente tiene su razón. ¿Por qué? Pues porque aquí está pues anunciando su resurrección, que iba a morir y luego a resucitar. Está entonces anunciando que lo que iba a ocurrir era necesario para que Él muriera y para que Él resucitara de los muertos, para que Él de esa manera cumpliera la obra de la salvación, muriendo en la cruz por los sacrificios, por los pecados de su pueblo. Bien, pero entonces a continuación vemos cómo responde Pedro. Vemos cómo Pedro pues aquí le rebate a Jesús y lo niega. Y dice, bueno, pues aunque todos sean escandalizados, yo no. Y Pedro pues es uno de los personajes más importantes, sí, ¿no?, destacados del Nuevo Testamento de la Biblia, ¿no? Una persona que nadie le puede decir que haya pues que tenía un gran amor por el Señor. Él tenía pues una gran iniciativa, él tenía, se le puede ver como un líder natural de los demás discípulos. Y entonces él fue también quien confesó a Jesús. Mateo 16, lo confesó como el Hijo del Dios Altísimo, por lo cual también
Jesús lo confesó como Pedro y le dijo pues también que iba a tener un lugar muy importante en la iglesia como apóstol. Y bueno, pues vemos que realmente él tenía un gran amor por el Señor. Le había dicho, y era verdad, mira Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Era sincero Pedro para con Jesús. Pero vemos que al mismo tiempo era capaz de lo mejor y de lo peor, y casi al mismo tiempo. Porque en Mateo 16, justo después de confesar a Jesús, al mismo tiempo, Jesús entonces responde diciendo, hablando de su muerte y de su resurrección, ¿y qué dice Pedro entonces? ¿No? Que eso, nada de eso te acontezca. Ten misericordia de ti, ¿no? Intentando convencer de que no, ¿qué vas a hacer ahora tú? Morir, ¿no? Líbrate. ¿Y qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque me eres tropiezo. Apártate de mí, Satanás. Era capaz de lo mejor y de lo peor. Y tenía también, pues, vemos cierta tendencia a estar corrigiendo a Jesús. Cuando Jesús en ese mismo momento le dice que va a morir y resucitar, le dice, no, eso nunca jamás te ocurra. Cuando Jesús pues está lavando los pies de los discípulos, él responde, nunca jamás a mí. ¿No? A los demás tal vez, a mí no. Y responde Jesús, si no te lavo no tienes parte, no tendrás parte conmigo. Y aquí pues también. Entonces nadie niega que él tuviera ese amor por el Señor, pero al mismo tiempo vemos que hay ese trato con el Señor, lo está corrigiendo, parece como, bueno, pues que lo está compadeciendo a veces, ¿no? Y bien, pues es a tener en cuenta. Esto nadie niega, por supuesto, que él tuviera ese gran amor por el Señor, pero al mismo tiempo entonces él estaba muy seguro de sí mismo. Él estaba muy seguro de sí. Él estaba muy seguro de su amor por el Señor. Lo que has dicho puede ser cierto de los demás, pero yo no. Lo que has dicho de los demás, ellos pueden escandalizarse, pueden caer de la fe, pero yo jamás. Y bien, entonces le responde Jesús, bueno, pues de cierto te digo hoy, que en esta noche, de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces, ¿no? Antes del amanecer, tú me negarás no una, no 2, no, 3 veces. ¿No será esto entonces una negación un poco debido a la presión, ¿no? No te has dado ni cuenta, casi se te escapó de la boca. No fue eso. Fue algo continuo. Fue algo consciente. Fue agravado también porque lo había anunciado Jesús. Estaba pecando también, por lo tanto, con lo que sabía de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. Estaba pecando contra, pues también su conciencia. Estaba pecando también, pues contra el amor que él tenía por Jesús. ¿Y eso por qué? Pues por miedo. Por miedo, exactamente lo mismo que la parábola del sembrador. Por la persecución, por la misma situación de verse pues perseguido como Jesús. Entonces vemos, esto no fue una simple negación, esto fue una apostasía en toda regla. Eso fue negar a Jesús, pero no una, no, 3 veces. Fue una apostasía.
de la cual pues el Señor tuvo misericordia y lo restauró, pero fue una apostasía. Pues esto es para tenerlo bien en cuenta. Esto es algo para tenerlo bien en cuenta también. Porque nosotros también nos podemos pensar a nosotros mismos que tenemos un gran amor por el Señor. Podemos pensar que también hemos dejado muchas cosas por el Señor. Que verdaderamente hemos tenido una experiencia de conversión que los demás a lo mejor no han podido tener o no tienen. El Señor a lo mejor ha hecho grandes obras con nosotros. Y pues nos sintamos entonces seguros con esto. Seguros entonces con nosotros mismos. Y lo que nos viene a decir aquí, bueno, entonces la palabra de Dios es que no confiemos en nosotros mismos. Es que desconfiemos de nosotros mismos. Que estemos pues preparados porque nos puede ocurrir lo mismo que a los demás. Y nos dice la palabra de Dios en 1 de Corintios que el que mire que estar firme, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga. Y eso nos lo dice, por lo tanto, como advertencia. ¿Para qué? Para que estemos preparados. ¿Para qué? Para que llegado el caso, pues, no caigamos. Mire que no caiga. No sabemos, hermanos, llegado el momento, ¿qué podría ser de nosotros? Si se prohíbe a la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia cristiana en general, no lo sé, el nombre de Cristo, predicar, el reunirse, bajo pena de muerte. No quiero pues que nos pongamos en esa situación ahora en este momento, pero hermanos, Pedro cayó y él era el más fuerte de los discípulos. Si él cayó, nosotros también podemos caer. Con lo cual hemos de tener esto bien presente para proponernos en nuestro corazón verdaderamente no caer. Y verdaderamente pues no escandalizarnos, porque una vez escandalizado, el Señor en su misericordia y gracia puede restaurar como hizo con Pedro, pero no necesariamente es así. Porque también están las advertencias del Señor en su palabra, de que aquel que me niegue ante los hombres, el Señor Jesucristo también lo negará ante los ángeles. Así pues, no podemos estar diciendo, mira, si yo niego al Señor, el Señor me restaurará. Sí, puede que en su misericordia y gracia lo haga, pero puede que no. Entonces hemos de proponernos en nuestro corazón y afirmar nuestro corazón. Para eso pues están las advertencias de la palabra del Señor, para que le hagamos caso, para que no digamos, no, eso es para los demás, pero para mí no, por cualquier razón. Es para los demás, pero también es para cada uno, para mí también, para cada uno de nosotros. Así pues, hermanos, vemos en este pasaje, una vez más, lo he dicho al principio, las dos cosas: la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Y esto pues es a cuento también para nosotros en cuanto a la perseverancia en la fe. El Señor es el soberano y el Señor da la perseverancia a los santos, a su pueblo y a sus escogidos, pero las da también por medio de sus mandamientos, las da también por medio de sus advertencias. Y nuestra responsabilidad, por lo tanto, es hacer atención y tomar las advertencias del Señor muy en serio para perseverar hasta el fin. Esa es nuestra responsabilidad y lo que tenemos que también estar buscando del Señor. Y por lo demás, ya para concluir la última palabra, lo que sobre todo emerge en este pasaje
es la figura de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Él permaneció solo ante todo el mundo, ante todos sus enemigos. Él permaneció solo porque todos los suyos lo abandonaron. Él, Cristo, se quedó solo ante una infinidad de impíos que lo acosaron. En Hebreos capítulo 12 vemos, dice, versículo 3, considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos para que no os fatiguéis desmayando en vuestros ánimos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y lo sufrió solo. Ninguno con él y ninguno por él. Él hizo frente solo a tal contradicción de pecadores, a todos los enemigos de Dios. El Salmo 2, a todas las naciones, todos los reyes, ¿no? Alzados contra Jehová y contra su ungido. Él lo hizo solo, por lo tanto, a Él solo tiene que ser la gloria por nuestra salvación. Y no contribuimos, ni nosotros, ni ningún hombre, para ella. Él ha hecho toda la salvación de su pueblo y la ha hecho solo. Por lo tanto, a Él solamente tiene que ser la gloria. Y Él se quedó solo. Pero ahora, hermanos, Él está en el cielo y Él no está solo. Él tiene una multitud incontable de ángeles que lo adoran y lo sirven. Y Él tiene una multitud incontable también de espíritus de los justos hechos perfectos. Aquellos que el Señor ha ido reuniendo por la predicación del Evangelio en este tiempo. Y lo va a seguir reuniendo. El Señor no va a estar solo. El Señor no va a estar tampoco aquí en la tierra, más solo, uno o dos o tres. El Señor está reuniéndose a una multitud incontable como la arena que está a la orilla del mar. Y la gloria del Señor ha de cubrir la tierra como las aguas del mar. Pues que así sea, hermanos. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestras vidas. Amén.